Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, Alimentación de los 5000. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Señor Jesús. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta es la cuarta señal de la cual habla el apóstol Juan en su evangelio, la alimentación de los 5000. Aparte de la resurrección de Jesús, la alimentación de los 5000 es el único milagro que se incluye en los 4 evangelios. Aparece ahí en Mateo capítulo 14, en Marcos 6, en Lucas 9 y aquí en Juan capítulo 6. Por tanto, hermano, puede usted comprender la importancia. Fue un hecho histórico relevante. ¿Por qué? Pues hubo miles de beneficiarios al mismo tiempo. Fue el milagro realizado por el Señor con más testigos presentes. Y el Señor se estima que alimentó no a 5000 hombres solamente, sino a cerca de unas 20.000 personas, pues había que incluir a mujeres y niños. Cuando dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ahí en Juan 6, versículo 1, la expresión después de esto no indica una secuencia inmediata de acontecimientos. Revela que ya había pasado un tiempo desde los acontecimientos del capítulo 5. No se precisa cuánto tiempo había transcurrido, hermanos. Los relatos paralelos de Mateo, Marcos y Lucas aclaran que esto aconteció poco después de volver los apóstoles de una jornada de predicación. Según Marcos 6, versículo 30, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús entonces se había ido hasta el mar de Galilea, al cual Juan lo llama Tiberias, por el nombre con que se le conocía cuando escribió su evangelio, ahí en el siglo primero. Tiberias era una ciudad-puerto fundada hacia el año 20 después de Cristo, en la orilla occidental del lago de Tiberias, nombrada así en honor del emperador romano Tiberio César. Cuando Juan dice esto, que Jesús se fue al otro lado del mar, probablemente entonces se refiere a un traslado de la ribera noroccidental a la nororiental. Y dice Juan capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Marcos agrega ahí en Marcos 6, versículos 31 al 33, que él les dijo a sus discípulos que volvían de la predicación en diferentes pueblos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron
solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, agrega Marcos en el capítulo 6. Entonces, hermanos, usted puede comprender que la intención de Jesús con sus apóstoles era descansar, pero le seguía una gran multitud de personas que había visto sus poderes y ellos iban por su milagro de ser sanados. Y de todas las ciudades y pueblos de alrededor empezaron a perseguir al Señor Jesús y a sus discípulos. Bueno, esto de ir en búsqueda del Señor por sus milagros, por sus poderes, es habitual hasta nuestros días. Usted ya ve, la gente acude principalmente a Dios, ¿por qué? Por la necesidad de ser sanados de alguna enfermedad, no por querer estar más cerca de Dios y de recibir su enseñanza y dirección, sino básicamente por aliviar el sufrimiento que le causa, por ejemplo, el deterioro de su salud, o el deterioro económico, o algún problema psicológico, psiquiátrico, salud mental, todo ese tipo. Si nadie se enfermara, las iglesias estarían indudablemente mucho más vacías. La gente va precisamente buscando recuperarse de algo. Van enfermos, van buscando sanidades. Los milagros del Señor eran verdaderos, no como los que se comentan en nuestros tiempos. El Señor dice, hoy día la gente me sanó de un dolor de garganta o de un dolor de espalda que me empezó hoy en la mañana. Esos son los milagros que hoy día vemos en la iglesia, a lo que le llamamos milagro. Pero el Señor actuaba de una manera mucho más poderosa en aquel tiempo. El Señor levantaba paralíticos, sanaba cojos, sanaba ciegos, sordos, mudos, hasta resucitaba muertos. No era un poder que podía entrar a cuestionarse. El pueblo que le seguía sabía que Jesús tenía un gran poder nunca visto por ellos. No eran pequeñas sanidades que a ellos les impresionaban, sino eran poderosas señales. Por eso veían que el Señor andaba cerca y lo seguían. Jesús era muy popular porque le daba al pueblo lo que quería. Vio una gran multitud en una ocasión, dice la Escritura y en Mateo 14, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Dios compasivo. Él tenía compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, dice Mateo 9:36. Es que nuestro Señor Jesús es un pastor muy distinto a los que el pueblo conocía. Los pastores en aquel tiempo que dirigían al pueblo, que eran los sacerdotes en el fondo, los escribas, los fariseos, ellos no eran como el Señor Jesús. Ellos eran egoístas, eran hipócritas y ciegos ante la palabra de Dios. El alimento que ellos le ofrecían al pueblo eran reglamentos religiosos, solo tradiciones de hombre, que ellos mismos habían inventado, modificado de la escritura y que ni ellos mismos cumplían a plenitud. Debemos tener cuidado con las tradiciones religiosas que ofrecen nuestros pastores en la actualidad. Cuidado de buscar al Señor por sus beneficios materiales también, o solo de salud física o de salud mental, pero no espiritual. Debemos tener cuidado de buscar al Señor sin fe o sin obediencia a su palabra. Una fe sostenida solo por la búsqueda de milagros no agrada a Dios. La verdad de la palabra de Dios no necesita ser confirmada por señales, porque debemos aprender que Él nunca miente. Todo se cumple. En realidad no necesitamos ver para creer, porque veamos o no, igual se va a cumplir toda su palabra. Estemos presentes o estemos en el cementerio, cuando el Señor venga, va a venir, estemos o no estemos. No necesitamos ver el advenimiento del Señor. Eso va a ocurrir. Por tanto, lo que Dios desea es que solo confiemos, que tengamos esa fe y que solo la fe sea suficiente. Y que nuestra fe no dependa si nos sanamos o no nos sanamos. Si ocurrió el milagro que queríamos o no ocurrió el milagro que queríamos. Y dice Juan el capítulo 6, versículos 3 y 4. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús subió a algún monte ubicado en la cordillera que rodea el lago de Galilea, por el lado este. Y como solían hacer los rabinos, se sentó junto a sus discípulos. Y dice Juan, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto indica que el Evangelio de Juan fue escrito para que lo leyera cualquier persona. Es para todo el mundo, pues muchos no sabían ni saben que la Pascua era una fiesta de los judíos. Si hubiese sido un evangelio escrito solo para judíos, esta frase estaría de más, que dijera, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hoy algunos
piensan que la Pascua es un sinónimo de la Navidad y por eso escriben en sus regalos Feliz Pascua, desconociendo que la Pascua es otra cosa, la fiesta de los judíos, como dice Juan. Esta es la segunda vez que Juan menciona la fiesta de Pascua, probablemente un año después de la referencia que hace Juan en su Evangelio en el capítulo 2, versículo 13. Entonces, no está claro también por qué Juan aclara que la Pascua estaba cerca. Lo que sí sabemos por Juan capítulo 7, versículo 1, que Jesús no asistió a esta fiesta en Jerusalén, quedándose en Galilea, porque los judíos procuraban matarle. Y dice Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dice Marcos capítulo 6, versículos 35 y 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y dice Mateo 14, 16, que Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Los discípulos pensaban entonces en resolver el problema despidiendo a la gente, pero Jesús insistía en que ellos solucionaran el problema dándole ellos de comer. Los quería en el fondo hacer meditar para que ellos entendieran que Él estaba con ellos no estaban solos. Si alguien sabía dónde conseguir comida, ese era Felipe, que era de Bethsaida, una aldea situada a unos 14 kilómetros de allí donde estaban. Jesús puso a prueba a Felipe para fortalecer su fe y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No hizo la pregunta para que Felipe resolviera todo, ni para tentarle, sino entendemos que fue para probarle. ¿Qué haría él para resolver esta crisis? ¿Acaso recordaría que Dios es el que provee el pan? ¿Acaso entendía que Dios estaba con ellos? ¿Creería Felipe que si Jesús convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, en la misma provincia, pensaría Felipe que estaba con ellos aquel mismo que había hecho ese gran milagro y que podía hacer otro gran milagro en este lugar? El Señor, al pedirle una solución a Felipe, quería resaltar que no había posibilidad humana para alimentar a tanta gente. Claramente los apóstoles eran incapaces, pero el Señor le decía que ellos solucionaran el problema. Entonces, ¿cómo podían solucionarlo? Dándose cuenta de quién estaba con ellos. La única forma de hacerlo era que ellos le pidieran a él mismo, al Señor Jesús, que usara su poder para solucionarlo. Pero a esa altura ellos todavía no entendían quién era Jesús. Jesús quería enseñarle la incapacidad del hombre de resolver sus asuntos, que depende de Dios, que los recursos humanos no son lo más importante, que la mente humana no puede resolver todos los problemas. Tú no puedes resolver todos tus problemas. Necesitas a Dios. Necesitas estar cerca de Dios y pedirle a Dios que te ayude a resolver tus conflictos. Hay muchas cosas que requieren la intervención divina directamente. Y cuando Jesús está con nosotros, hermano, y confiamos en que Él intervendrá, entonces nada pasará. Lo que pensamos que va a pasar y tenemos miedo, nada pasará si el Señor así lo quiere. Si escuchamos esa voz de Dios que nos dice, nada pasará, tranquilo. No sucederá lo terrible que tú piensas que va a suceder. Entonces, cuando nos damos cuenta de quién está con nosotros, las posibilidades de solución se vuelven incalculables. Pues Él puede hacer lo que quiera según su voluntad. Si Dios te encarga algo, además, aunque a simple vista parezca absolutamente imposible, solo confía en que Él proveerá lo necesario porque Él está contigo. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo está con nosotros. El Dios omnipotente, todopoderoso, ese está con nosotros. El omnipresente. La verdadera cuestión era si Felipe confiaba en que Jesús era el Todopoderoso que había venido a ellos como el Cristo. ¿Era acaso grande la fe de Felipe
¿O todavía era una fe pequeña? ¿Acaso entendía quién era Jesús? ¿Y qué dices de ti? ¿Entiendes quién es Jesús? ¿Entiendes de qué se trata este evangelio? ¿Qué es el Espíritu Santo en nosotros? ¿Con nosotros? Juan capítulo 6, versículo 7 dice la escritura. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa era la cuenta, esa era la tesorería del grupo. La reacción de Felipe muestra una fe limitada a lo que era humanamente posible. Hizo un cálculo rápido y concluyó que 200 denarios de pan no alcanzarían ni siquiera para que cada uno recibiera un poco. ¿Y cuánto eran 200 denarios? 200 denarios equivalían al salario de un jornalero de 7 meses de trabajo, de un jornalero. Pero aquí había que alimentar a más de 20.000 personas. No podría comprarse con ese dinero la alimentación para esos miles de personas. Imagínense ir a comprar esa comida. ¿A qué hora? ¿A dónde? ¿Dónde habría tanta provisión para esas 20.000 personas con 200 denarios? Hermano, Felipe contempla la enorme multitud y hace su análisis. Como nosotros a veces tenemos un tremendo problema enfrente y hacemos nuestro análisis y nuestros cálculos no cuadran para una buena solución. Felipe contempla entonces la enorme multitud. Hay miles de personas a su alrededor. Ni siquiera puede contarlos. ¿Cómo podría alimentar a cada uno de ellos? E inmediatamente empieza a calcular, olvidando completamente que el poder de Jesús sobrepasa todo cálculo. Él está fuera de las matemáticas. No tomaba en cuenta que en ese momento él hablaba con el creador del mundo. Luego, años después, comprenderían, pero a esa altura no comprendían. El verbo que estaba en el principio y que era Dios, se había hecho carne y habitaba entre ellos. Pero ni Felipe, ni Andrés, ni ninguno de los apóstoles, nadie se había dado cuenta. El que dio el maná en el desierto a millones de personas durante el éxodo con Moisés por 40 años, estaba allí y podía darles una buena cena a unos cuantos miles. No le costaba mucho. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Jesús, el verbo entre nosotros, Dios entre nosotros. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que el Todopoderoso está contigo y puede hacer cosas imposibles? Puede cambiar al más vil pecador y hacer las obras que la mente humana no puede imaginar. Puede limpiarte completamente, borrar todos tus pecados y hacerte una nueva criatura. ¿Quién de ellos podría haber sospechado siquiera que en unos instantes más miles de personas estarían comiendo abundantemente si a esas alturas no tenían casi nada? Jesús dijo a sus apóstoles, dadle vosotros de comer. Y la reacción de ellos fue como la de Felipe. Nadie dijo, Señor, no será necesario comprar pan, porque tú los puedes alimentar, sino que todos pensaban en una solución humana, todos pensaban matemáticamente, todos pensaban solamente en los recursos humanos y normales, en lugar de ejercer fe en Cristo. En lugar de ejercer fe en Cristo, hicieron cálculos como si fueran comerciantes y no como hijos de Dios. Cuando estamos con el Señor, nuestros cálculos se escapan de las matemáticas humanas. El Señor puede hacer grandes maravillas con nosotros. No sabemos cómo Dios nos puede cambiar, ni cómo nos puede usar, ni cómo puede multiplicar nuestros recursos, nuestros pocos recursos. Solo debes tener fe y confiar que el mayor de todo está contigo. Y dice Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Así es. Esa era una pregunta humanamente correcta. Pero el Señor nos va a enseñar que los hijos de Dios debemos hacer preguntas diferentes. Debemos entender las cosas de una manera distinta. Jesús había preguntado, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Parece que ellos mismos no tuvieron pan y que por eso buscaron pan entre la gente. Andrés, hermano de Simón Pedro, que al igual que Felipe vivía en Bethsaida, a unos 14 kilómetros de distancia, también veía imposible alimentar a aquella multitud. Él conocía el lugar, él sabía dónde había
la comida y dónde había lugares para comer y me imagino que tenía muy claro que no se podía alimentar a 20.000 personas con la comida que tenían, ni tampoco con el dinero que tenían. Al encontrar a un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos, entendió que esos recursos eran absolutamente insuficientes para tanta gente. Y hasta con sarcasmo pareciera decir, más, ¿qué es esto para tantos? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Además, los panes eran muy pequeños en ese tiempo y los pececillos eran del tamaño de sardinas. Pues esto era simplemente el alimento para el muchacho y su grupo familiar, pero no para 20.000 personas. Andrés y los otros apóstoles no pensaban en el poder de Cristo, sino solamente en lo imposible de alimentar una multitud con 5 panes y 2 pececillos o con 200 denarios. Pero Dios sabe multiplicar lo poco que los hombres estamos dispuestos a entregar a Dios. Se han enseñado muchas cosas acerca de este muchacho, pero Juan no da importancia al muchacho, sino a Jesús. La lección principal aquí no es que un muchacho compartiera su alimento con otros, sino que Jesús, el Señor Jesús, el Todopoderoso estaba allí y él podía multiplicar lo poquito que este muchacho tenía para alimentar a una multitud. Eso es lo esencial de este versículo. Ahora podemos sacarle otra enseñanza. De algún modo que no se explica, el muchacho dispuso lo poco que tenía en manos del Señor Jesús. Esa actitud, por supuesto, también deja una enseñanza. Cuando algo pequeño se entrega a Dios, Él puede usarlo de manera mucho mayor de lo que parece. El Señor Jesús siempre usa aún lo poco que tenemos para cumplir sus propósitos. Si no es mucho lo que puedes darle al Señor, no importa, dale lo que puedas dar. Aporta con tus capacidades, tus habilidades, lo que has aprendido, lo que puede ser posible de usar para el reino de Dios y para sus propósitos. Él requiere que pongamos algo de nuestra parte, no porque Él no pueda obrar desde cero aporte, esto está claro, sino que Él nos insta a cooperar con algo en todo el proceso. Hay una enseñanza clara aquí. Si no ofrecemos nada a Dios teniendo para ofrecer algo, tampoco esperemos que Dios obre de inmediato. Pero cuando le entregamos aún lo poco que tenemos, Él puede multiplicarlo al instante y convertirlo en algo grande. A ese Dios adoramos. Al realizar sus milagros, el Señor Jesús a menudo obra de esta manera, hermanos. En este caso tomó lo que le ofreció un niño y lo usó para hacer uno de los milagros más impactantes de los 4 evangelios, con la mayor cantidad de testigos, con la mayor cantidad de beneficiarios. Hay otra enseñanza pequeña acá. La edad tampoco es una barrera para Cristo. Nadie es demasiado joven ni demasiado mayor para serle útil. Cualquier cosa que aportemos, aunque un niño aporte algo, es útil para el reino de Dios. Igual queda la duda de cómo nadie más ahí dentro de tanta gente tenía nada que comer, si eran miles de personas. O sencillamente nadie más quiso aportar en aquel momento con nada, ni con comida, ni con dinero. No lo dice el Evangelio. O tal vez no le preguntaron al público en general, sino que fue un tema que resolvió Jesús y sus más cercanos con la gente alrededor y nada más. Se pueden hacer muchas preguntas, pero lo esencial es lo que quedó escrito para nuestro aprendizaje, que el Todopoderoso estaba allí y Él es capaz de multiplicar lo poco que tenemos, porque Él es el creador, el que creó de la nada y también el que puede multiplicar lo que a nosotros nos parece casi nada y multiplicarlo de tal manera que quedemos realmente atónitos, impresionados con lo que puede hacer el Señor. Y dice Juan capítulo 6, versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Dice la escritura, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Mateo 14, versículo 19. El recostarse era la postura normal para comer. Es como si el Señor les dijera que todos se sienten a la mesa, que vamos a servir la cena. ¿Qué cena? Dirían todos. ¿Qué habrán pensado los apóstoles de este mandamiento? Hacer recostar a la gente. No había comida. ¿Por qué pues hacerle recostar? ¿Por qué pues vamos a decirle que se sienten a la mesa si no hay comida?
Se requería fe en Cristo para llevar a cabo este mandamiento que no entendían. Por la fe los discípulos obedecieron a Jesús, aunque no entendían su mandamiento. La ordenanza de decirle a la gente que se recostara con el afán de que iban a recibir una cena. ¿Qué habrá pensado la gente cuando se les dijo que se recostara? ¿Recostarnos para qué? Pero por la fe se recostaron y se prepararon para comer, aunque aún no había nada, pero estaba el mayor de todos allí, el Todopoderoso. Tú puedes carecer de muchas cosas, te pueden faltar muchas cuestiones, puedes ser una persona muy débil, pero si el Todopoderoso está contigo, gloria al Señor, no te falta nada. El Señor quiere que por fe le obedezcamos, aunque aún no veamos sus promesas cumplidas. Recuerden ustedes, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, dice Hebreo 11:8. Josué y los israelitas habían de rodear la ciudad de Jericó una vez cada día por 6 días. Y al séptimo día debían dar 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes debían tocar las bocinas. Y cuando tocaran prolongadamente el cuerno del carnero, así que oyeran el sonido de la bocina, todo el pueblo gritara a gran voz y el muro de la ciudad caería. Y lo hicieron, cuando para cualquiera era una locura. ¿Quién podía entender entonces el porqué de tal mandamiento, de tal ordenanza del Señor? Que se recostaran en la hierba para recibir la comida que aún no estaba frente a ellos. Se requería mucha fe, una fe grande para llevarlo a cabo. Elías creyó que el holocausto que él dio a Dios iba a ser consumido antes que eso ocurriera. Arengó a sus adversarios que así sería que el Todopoderoso consumiría el holocausto, cuando aún no ocurría nada. El joven David creyó que derrotaría al gigante cuando aún el gigante lo arengaba y se burlaba de todo el ejército de Israel. El apóstol Pablo creyó que todos se salvarían del naufragio cuando aún estaban en medio de la tormenta en alta mar, porque él tenía la certeza que el Señor lo haría. Y dice la escritura aquí en Juan capítulo 6 que había mucha hierba. Y Marco agrega que era hierba verde, un buen cojín. En lugares delicados pastos me hará descansar, decía el Salmo 23:2. Y esa gente se recostó ahí en la mucha hierba verde que le tenía preparada el Señor en aquel lugar que estaba definido como desértico. Y en aquel lugar se recostaron, se reclinaron como en número de 5.000 varones. Y el Señor ahí en Lucas 9:14 le dijo, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Como Pablo hubiera dicho, fíjense ustedes, hágase todo decentemente y en orden, ahí en 1 Corintios 14:40. Es que el Señor es ordenado, no es un Dios desordenado. Este buen orden hizo posible la distribución ordenada del alimento más tarde. De esa manera podían servir a cada persona sin omitir a nadie, sentados en grupos de 50 en 50. Nuestro Dios es Dios de orden, como se puede observar también en Génesis 1, en la creación del mundo. O en Éxodo 13, en donde dice, en orden de batalla subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O en Levítico 1:8, donde dice que los sacerdotes hijos de Aarón acomodarían las piezas sobre la leña que está sobre el fuego que habría encima del altar. Las ordenarían. O en Números 2, habla la escritura sobre el ordenamiento de los campamentos de las 12 tribus alrededor del tabernáculo. O en Josué 1:14, cuando le dice, vosotros todos los valientes guerreros pasaréis en orden la batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Hay orden en la escritura. En la participación de la cena del Señor, también en 1 Corintios capítulo 11, se habla de un orden al tomar la cena. O en el uso de los dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 14, también dice que debemos ejercer los dones con orden. Al hacer, hermanos, que la gente se recostara, Jesús mostró que a Él le gusta el orden y tiene cuidado del bienestar de los suyos. Él escogió un lugar donde había mucha hierba verde, algo poco común en aquella zona, dicen los escritores. Algo poco común que hubiera hierba verde en abundancia para que la multitud comiera en un ambiente limpio y agradable. El Señor le había preparado el lugar. Y estos 5.000 hombres y sus familias, sin entender el propósito del mandamiento, obedecieron al Señor. El relato menciona a estos 5.000 varones. Como hemos dicho, lo que sugiere que también había mujeres y niños.
Esta cifra resalta la magnitud del milagro que estaba a punto de ocurrir. La cantidad total de personas fácilmente podría sobrepasar las 20.000 personas o 30.000, tal vez, contando varones, mujeres y niños, incluido este muchacho que aportó con los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Se habrán ordenado entonces, imagínense, si eran 20.000 personas, unos 400 grupos de 50 personas cada uno. Eso lo hicieron los discípulos, fueron haciendo el orden entre toda la gente. Y dice Juan capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús tomó aquellos panes y dio gracias por ellos. Si lo hizo antes de participar de la comida o de servirla, el Dios del universo, el Creador, ¿cuánto más deberíamos nosotros detenernos para dar la gracia a Dios antes de tomar nuestras comidas? Sin faltar, antes de comer, el Señor nos enseña a dar gracias por los alimentos. Los judíos creían que el que participa de algo sin dar gracias actúa como si estuviera robando a Dios. Esa era la creencia judía. Habiendo dado gracias, traduce el verbo griego eucaristeo, formado por eu, que significa bien, y carizomai, que significa dar libremente. La idea central es estar agradecido, expresar gratitud, es dar gracias. En el Nuevo Testamento este término eucaristeo aparece 39 veces. 11 de ellos se relacionan con la cena del Señor, mientras que las otras 28 veces eucaristeo describen expresiones de alabanza dirigidas a Dios. Debemos dar gracias a Dios a la hora de cenar, a la hora de alabar a Dios. Y dice la Escritura que luego repartió el alimento entre sus discípulos. Aquí tenemos, hermano, una verdadera lección para nosotros. El Señor Jesús no lo hizo todo por sí mismo. No porque no pudiera, podría haber usado ángeles. O en un abrir y cerrar de ojos podría haber servido la mesa a estas miles de personas. Él usó sus discípulos para el servicio a otros. Y Él te usará a ti para que tú le sirvas a otros. Sus discípulos tuvieron la hermosa labor de servir la abundancia de la comida que el Señor multiplicó en un abrir y cerrar de ojos, demostrando un poder único. Ningún hombre que ha asistido o existe puede hacer este tremendo milagro que hizo Jesús. Esta fue una evidencia contundente que no era un simple hombre. Había poder de Dios en él. Hay hoy día poder de Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Bien se ha dicho, tú haz lo que tú puedas, yo haré lo que yo pueda y el Señor hará lo que no podamos hacer nosotros. Debemos confiar en eso, los creyentes. Para cuando el Señor hubo repartido el pan a los discípulos, se había multiplicado maravillosamente. No había escasez porque se dice de manera clara que les dieron de los peces cuanto querían. Si había uno con muy buen apetito, podía pedir lo que quisiera. Era libre demanda. Era como un tenedor libre. Había que sacar lo que quisiera. El que quería comer más, comía más. No fue una comida racionada, sino a libre disposición. No es que fue una ración medida para cada uno, sino que hubo abundancia, porque ese es el Dios que tenemos. Comieron hasta saciarse y sobró muchísimo. Cuando Dios quiere bendecir tu vida, lo hará que sobreabunde. Solo debes confiar en el Señor, mantenerte fiel a Él. Hermano, este milagro involucró un verdadero acto de creación. El creador del universo estaba allí, el verbo se había hecho carne y estaba entre ellos. El creador estaba allí entre los hombres y multiplicó. Las matemáticas de los hombres fueron destruidas en un instante. La lógica y la ciencia del hombre fue destrozada en un abrir y cerrar de ojos. Ningún mero hombre podía tomar 5 panes y 2 pececillos y multiplicarlos de la manera que pudiese alimentar a miles y miles de personas. Y así como la hierba verde era abundante en aquel lugar donde se recostaron, la comida también fue tan abundante como la hierba en que se recostaron para comer y que de seguro el Señor ya había preparado para ellos. Hermanos, Dios usa las cosas pequeñas y de poca importancia para hacer maravillas. Dios va a usar nuestro poco conocimiento, nuestras pocas capacidades o habilidades para hacer maravillas, si las ponemos al servicio del Señor. Recuérdese cómo Dios usó la vara de Moisés, cómo usó la onda de David o la quijada de un asno en mano de Sansón. Él
multiplica nuestras fuerzas cuando quedan muy pocas. Y aunque queden pocas, las ponemos a disposición del Señor y el Señor las va a multiplicar. Y dice Juan capítulo 6, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Los miles de hambrientos se saciaron, quedaron satisfechos y ya nadie quería seguir comiendo. El que quiso comerse 10 pececillos se comió los 10. El que se quiso comer 5 panes o 10 panes se los comió. Es extraño, hermanos, que el Señor luego diera esta instrucción que recogieran los pedazos que sobraron. Ninguna persona que pueda alimentar a 5.000 en un abrir y cerrar de ojos se preocupa acerca de algunos pedazos que sobren. Pero Jesús es nuestro Dios, Él quiere enseñarnos cosas. Y para Dios no puede haber un desperdicio de su abundante provisión. No quiere que malgastemos las preciosas cosas que Él nos ha dado, los preciosos dones y capacidades que Él nos ha dado. No quiere que malgaste las cosas que Él te ha dado. Por lo que instruyó que se reuniesen los pedazos que quedaron para que no se pierda nada, dijo el Señor. Todo esto se iba a reutilizar, entienda usted. No era para recoger los canastos y botarlos de nuevo, para que no se pierda nada, dijo el Señor. Cristo podía haber alimentado cada día a multitudes, pero los recursos infinitos, no obstante, no son una excusa para desperdiciar, dice el Señor. A pesar de que Él tiene poder para hacerlo, Él quiere también que nosotros aprovechemos al máximo lo que Él nos da. Dios no desperdicia nada. Aún los cadáveres de animales y aves son alimento para otras de sus criaturas. Aún nuestro cuerpo muerto servirá de alimento para seres que Él también creó. Hermanos, Dios no quiere que el hombre desperdicie su tiempo, su energía, sus talentos, su dinero, su vida. Si Jesús no quería que los pedazos de pan se perdieran, ¿cuánto menos querrá que algún alma se pierda? Y por eso estamos aquí. Porque Él no quiso que nuestra alma se perdiera. Por eso nos rescató, hermanos. Y dice la Escritura en Juan capítulo 6, versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Las obras revelan una verdad importante. Dios da en abundancia. Todo empezó con 5 panes y 2 peces y sobraron 12 canastos llenos de pedazos de comida. Dios no desperdicia nada. Él toma el tiempo, la habilidad y los recursos que le ofrecemos y multiplica más allá de lo que imaginamos. Los discípulos volvieron a obedecer. Obedecieron y recogieron 12 cestos, tal cual le indicó el Señor. Me imagino con una cara, una sonrisa en su rostro, ya no se la podían aguantar. También aquí se ve un orden, que Dios no quiere que queden desperdicios tirados por todos lados. No es Dios el que produce basura, sino que es el hombre. Y el hombre debe comprender este principio. Nuestra parte es ponernos a su entera disposición y obedecer todos los mandatos que Él nos da y obedecer desde el principio hasta el final de cada jornada, tal cual lo hicieron los apóstoles, aunque al principio les parecía ridículo lo que tenían que hacer, decirle a la gente que se preparara para comer cuando aún no había comida. Obedecer, hermano, debe ser la palabra que debe estar presente como nuestra primera orden del día. Y obedecer también debe ser la última palabra que usemos en nuestra mente, obedecer a Dios hasta que el día acabe. Para que vayámonos haciendo también una idea de cómo será nuestra vida eterna con Dios, en su medio de Él. Y que nadie crea otra cosa, que va a vivir en un basural o que va a poder dejar tirado todo lo que le sobra. Un Dios de orden, un Dios limpio, un Dios que no desperdicia nada, un Dios al cual se le obedece desde la mañana hasta la noche. Y dice Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El profeta del cual hablan es aquel profeta que anunció Moisés ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde escribió Moisés, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Todos los judíos esperaban que el Mesías viniera al mundo y fuese ese gran profeta. La afirmación, este verdaderamente es el profeta, refleja esa creencia popular de que vendría aquel profeta anunciado por el gran Moisés, quien bajo su gobierno Dios alimentó a Israel con maná, ahí en el desierto, 40 años.
Por eso la señal de Jesús de alimentar a miles de personas con aquel milagroso pan despertó un fuerte entusiasmo mesiánico entre la gente. Fíjense la contradicción. Los fariseos despreciaban al pueblo porque el pueblo no conocía perfectamente la ley de Moisés, pero aquella multitud del pueblo que sabía menos escritura y reglamento farisaico comprendía mejor las señales que Jesús hacía y ya lo querían hacer rey. Y aunque no lo reconocieron del todo ni entendían el plan divino, pero entendían mucho más de lo que entendían los fariseos y los principales sacerdotes. El peligro, hermano, está en saber las escrituras y hasta entender quién es Jesús y todas las promesas para los salvados. Y sin embargo, no oírle, ni obedecerle, y más bien criticar la palabra que obedecerla. Y finalmente terminar haciendo cada uno su propia voluntad. Aquella muchedumbre que se benefició de tan grande milagro estaba dispuesta a reconocer que Jesús era verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Porque además esperaban que Él fuera su rey, que los iba a liberar pronto de sus enemigos, los romanos. Principalmente los judíos estaban esperando un monarca terrenal que los beneficiara como ellos querían. Pero no estaban dispuestos a admitir que Jesús fuere su Señor. No estaban dispuestos a admitir que Jesús fuese el Hijo de Dios, ni que viniera a cambiar su vida, ni que los llevara al arrepentimiento de sus pecados, ni que lo recibieran como su Señor y Salvador. Esto suena bien cuando pensaban que Jesús era aquel profeta que había de venir, es decir, el Mesías, el Hijo de David. Pero ¿qué concepto tenían de aquel profeta aquellos judíos? Si Jesús era el profeta, es decir, era el Mesías. ¿Por qué no se postraron delante de él confesando sus pecados y adorándole? Porque tomaron solamente la parte que les convenía. Cuidado de tomar las escrituras, la parte que nos conviene y desechar la otra. El hombre que conoce la escritura toma lo que le conviene y desecha lo que lo involucra y compromete, y ese hombre no es un buen discípulo. Cuidado de nosotros de hacer lo mismo. Años más tarde, Pedro, lleno del Espíritu Santo y hablando en el pórtico de Salomón, les recordó estos textos que hablaban de este profeta y les animó al arrepentimiento y conversión. Aparece ahí en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 23, que dice algo así que el apóstol Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y agrega más adelante, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Debemos oír la voz de aquel profeta de nuestro Señor Jesús para no ser desarraigado del pueblo de Dios. Finalmente, Juan capítulo 6, versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Como Dios omnisciente conocía los pensamientos de todos ellos y supo sus intenciones, la gente quería hacerle rey. Este era el rey ideal, pues hermano. Uno que les diera de comer sin tener que trabajar. Uno que creaba comida en abundancia para comer hasta saciarse. Que les servía la comida, que retiraba los restos sin ellos hacer nada. Uno que sanara todas sus enfermedades. Fantástico. Pero ellos no veían a Dios en él. Solo un hombre muy especial que les convenía, que podría con su poder derrotar a los romanos, sin tener que pelear ellos incluso. No veían exactamente a Jehová ganando las batallas por ellos, estando entre ellos, cumpliendo sus promesas. No sabían que Jesús era Jehová manifestado a los hombres. En lugar de someterse al gran profeta, querían que él, el Señor Jesús, se sometiera a los propósitos e intereses de ellos. La luz estaba con ellos, pero todavía estaban toda esta gente en oscuridad. Algunos buscaban a Jesús sencillamente para recibir de su ayuda y su servicio, nada más. Ahora muchos irían solo por los panes y los peces. Tales personas serían leales a Cristo con tal que Él siguiera dándole lo que querían. ¿Conoce hoy día personas así? Que van solo por los panes y los peces, pero no quieren someterse a Dios. Tales religiosos no querían saber de las bienaventuranzas, no querían oír de convertirse y ser como niños, no estaban interesados en negarse a sí mismos ni en llevar la cruz de Cristo. No querían ser siervos de Cristo, más bien querían que Él fuera el siervo de ellos. No querían ir detrás de Cristo, más bien quería que Cristo fuera detrás de ellos. Desde luego, no vino Cristo al mundo para ser servido, sino para servir, dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 20, versículo 28. Pero no en el sentido que estos hombres deseaban. Cristo vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, pero no de la forma en que cada uno de nosotros puede creer. No era tiempo de hacerle rey, aunque Jesús nació para ser rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dijeron los magos de Oriente.
el plan de estos judíos que querían hacerle rey no tenía nada en común con el plan de Cristo, porque el reino de Jesús no es de este mundo, como dice Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús nació para ser rey. Él es el rey de reyes, pero también nació para morir como siervo por nosotros. Él nació para ser el profeta y para ser el rey de reyes, pero también nació para ser el sacerdote y ser el mismo la ofrenda del sacrificio que se ofrecería a sí mismo para expiar los pecados del mundo. En esta primera venida, el Señor Jesucristo debía arreglar el gran problema del pecado, reconciliar a los hombres con Dios, santificarlos en su forma de vivir y entender las cosas, guiarlos por el camino del bien con la palabra, haciéndose vida en ellos. Y no unos simples conocedores de la Escritura que no las entienden ni practican diariamente. Debemos entender las Escrituras y practicarlas, estudiarlas, escudriñarlas. Por lo tanto, dice la Escritura, volvió a retirarse al monte él solo. Como Dios conocía sus pensamientos e intenciones y además tenía otros planes para aquella noche. Dice Mateo 14:23 que despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. No fue a descansar y dormir, sino que a orar, a entrar en plena comunión en oración. Mientras tanto, desde lo alto del monte seguía observando la barca en donde iban sus discípulos a la otra orilla. Si Jesús solo hubiese sido un hombre, habría aceptado la propuesta de ellos de ser proclamado su rey. Los hombres están dispuestos a ser exaltados, a recibir un puesto de preeminencia, a ser aplaudidos. Pero Jesús no se dejó mover por estos llamamientos a la vanidad y al orgullo. Satanás le había ofrecido los reinos de todo el mundo, pero rechazó esa oferta. Y también rechazó esta oferta que le querían hacer estos miles de hombres. Él sabía que había venido al mundo para morir en la cruz como sustituto de nosotros los pecadores. Había venido como siervo y no como rey. No iba a hacer nada que interfiriese con ese objetivo. No iba a ascender al trono hasta que hubiese ascendido primero al altar del sacrificio. Había que sufrir, había que derramar la sangre y morir antes de ser exaltado. El Señor quiere que muramos también nosotros a nuestro yo, a nuestra carnalidad, y algún día seremos exaltados por haberle sido obediente a este Dios que tenemos en medio de nosotros. Siempre el Señor se ocultó cuando quisieron hacerle rey, pero no se escondió cuando la muchedumbre fue por él para condenarlo y crucificarlo. Aceptó la corona de espina y la burla de los romanos que lo coronaron como rey de los judíos, que era su sentencia por lo cual Pilato lo condenó a muerte. Este milagro finalmente de la alimentación de los 5.000 es un milagro clave de suma importancia, con mucho significado. Marco en el capítulo 6, versículos 51 al 52 dice, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Podemos ser testigos de grandes milagros y no entender lo que Dios está haciendo allí. Podemos seguir con nuestros corazones duros a pesar de que veamos grandes cosas suceder a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Y dice esto el Señor de sus apóstoles, que aún no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. No se daban cuenta que estaba Jehová con ellos, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El verdadero maná del cielo había descendido a ellos para alimentarlos. Y en aquella hora no comprendieron lo esencial del milagro. ¿Y qué es lo que estamos comprendiendo hoy día nosotros? ¿Entendemos al Dios que tenemos? ¿Entendemos quién está con nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra participación con Él? ¿Qué es lo que nosotros debemos dar a Dios? ¿Cuál debe ser nuestro nivel de obediencia? Comprendamos quién está con nosotros. La alimentación de los 5.000 es el mayor milagro que aparece escrito en los cuatro evangelios en cuanto a que hubo miles y miles de personas que fueron beneficiadas al mismo tiempo. Esto no fue ilusión óptica. Esto no fue que muchas personas entraron en un estado de éxtasis y estuvieron viendo visiones. Sus estómagos le avisaron que ya estaban repletos. Ese es el Dios que adoramos. El Dios que está fuera de las matemáticas. En el Dios que podemos confiar y podemos dar lo poco y nada que tenemos. Porque si Él está con nosotros y nosotros nos entregamos a Él, Él va a multiplicar lo que nosotros tenemos para su gloria, para su honra y para su alabanza. Señor, ayúdanos a comprender cada día que debemos aportar con lo que
tú nos has dado, con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, debemos ponerla a tu servicio. Nunca debemos olvidarnos en el día a día que estás con nosotros. Cuando se nos presentan problemas, enigmas, dificultades, entender que si clamamos a ti, si entendemos que tú estás con nosotros, entonces el resultado será diferente al que espera la mayoría. Dios Todopoderoso, Alfa y Omega, Señor Jesús, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a enseñarla a otros, para que puedan valorar que el Dios Todopoderoso, el Verbo, está hoy día con nosotros, el Creador, el que puede hacer que lo poco y nada que tenemos sea de gran beneficio en el Evangelio tuyo, mi Dios. En el nombre del Señor Jesús te adoramos. Amén.